Muy buenas. Antes de nada, quisiera expresar mi agradecimiento y mi enhorabuena a la Asociación de los Coloquios Históricos de Extremadura por haberlos hecho efectivos a pesar de las circunstancias, aunque sea de forma telemática. Mi intervención se titula La batalla de la cumbre, el último mazazo de Espartero. 1843 fue un año más en el compungido reinado de Isabel II. Fernando VII murió en 1833, pero 3 años antes aprobó la pragmática sanción que permitía reinar a su sucesora, Isabel II. Esto provocaría enfrentamientos entre los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y los de Isabel II, y así se originó la Primera Guerra Carlista, principal fuente de los acontecimientos posteriores. Esta primera intentona del pretendiente Carlos María Isidro catapultó a la fama a diversos generales isabelinos que manifestaron una ideología liberal que se iba a materializar en distintas ramas. Uno de estos generales fue el destino del general Baldomero Espartero, que estuvo marcado por su participación en el 2 de mayo de 1808 y como testigo de la redacción de Cádiz de la Constitución de 1812. La Primera Guerra Carlista le pilló curtido y experimentado. Su victoria en la batalla de Luchana le valió la categoría de héroe nacional. Con el final victorioso de esta guerra consiguió la dignidad de Grande de España y el título de Duque de la Victoria. Sus éxitos, sus famas y la lealtad total a la reina Isabel II provocaron que asumiera la regencia del Reino de España en 1840. Pero no todos estaban conformes con que la regencia la ejerciera Espartero. Ante la disyuntiva de que la regencia se llevara a cabo en una única persona o en 3, Espartero consiguió 179 votos a favor de que él ejerciera la regencia de forma individual, pero el candidato Agustín de Argüelles consiguió 110 votos. Esta pequeña diferencia marcaría el rumbo político y social de los siguientes años. Como militar, entre el personal de confianza de Espartero se hallaba un nutrido grupo de militares conocidos como ayacuchos, por luchar en las guerras de la independencia de las colonias españolas en Iberoamérica. Esto provocó la animadversión y desconfianza del resto de militares que habían destacado en la guerra carlista, pero que sin embargo se sentían traicionados y distanciados del panorama político y social. Y por ello originaron un movimiento llamado antiesparterista. Y por ello, gran parte de aquellos militares contrarios al general Espartero aprovecharon cualquier intento de derrocar su regencia. Pronunciamientos y revueltas, como la de 1841, con la propia reina regente María Cristina a la cabeza, o como el bombardeo y asedio a Barcelona en 1842, acción que desgastó su popularidad y encaminó su trayectoria al convulso 1843. Cada vez era más numeroso el grupo de los esparteristas ese año. En enero de 1843 se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones. En abril, solo uno de los 3 sectores de la Cámara apoyaba a Espartero. En mayo, las Cortes quedaron disueltas con sonido de tambores de guerra tras las puertas de la Cámara. Todo esto produjo que el 27 de mayo se produjera un levantamiento en Reus, encabezado por los militares cercanos al progresismo, Juan Prim y Milán del Bosch. Y un mes después, desembarcaron en Valencia procedente del exilio, en París, 3 generales afines al partido moderado, Ramón María Narváez, Manuel Gutiérrez de la Concha y Juan González de la Pezuela. El general Espartero contaba con un apoyo minoritario para controlar esta rebelión, pero su código férreo de disciplina militar y su sentido del patriotismo marcaría su intención indiscutible de luchar hasta el final. Pero ¿cómo era la cumbre en 1843? ¿Cómo era un pueblo del centro de Extremadura en el siglo XIX? Los pueblos de la España del siglo XIX veían cómo su economía se diezmaba entre tantas guerras, escaramuzas e ideas contrarias que no conducían a un verdadero progreso y a romper con las estructuras del antiguo régimen. En 1843, la cumbre era villa con ayuntamiento propio y dentro del partido judicial de Trujillo, perteneciente a la Audiencia Territorial de Cáceres y a la diócesis de Plasencia. Contaba con 430 casas bajas de construcción pobre, salvo 8 u 10 de más alcurnia, perteneciente a los vecinos más acomodados. Tenía ayuntamiento, cárcel y escuela de primeras letras, donde iban 110 niños de ambos sexos. La iglesia parroquial estaba y sigue estando dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y era aneja a la parroquia San Andrés de Trujillo. El agua se concentraba en varios pozos por el pueblo para el uso de los vecinos, pero al llegar los veranos especialmente escaseaba
y había que ir a buscarla a más de una legua. 2082 vecinos componían la cumbre en 1843. Lindaba al norte con tierras del Marqués de la Conquista, al este con tierras del Marqués de Santa Marta, al sur con tierras del Marqués del Reino y al oeste con la dehesa de Caballería de Trujillo. Tenía 800 fanegas de tierra de labor donde el terreno es desigual y de buena calidad. Los ríos que la bañan son Gibranzos por el oeste y Magasquilla al este y al sur. Los caminos vecinales estaban despejados y el correo se recibía en Trujillo como administración principal y por Valijera se conducía la correspondencia hasta la cumbre 2 veces por semana. Los cultivos, como ahora, eran cerealistas, centeno, avena y alguna cebada. El ganado predominante era el lanar, cabrío, vacuno y había un considerable número de cabezas de cerda. Había 100 yuntas de bueyes y vacas de labor y como hay poco monte, siempre ha predominado la caza menor. Había 12 telares de lienzo ordinario y uno de paño vasto, y entre las enfermedades más comunes destacaban reumas y claudicación intermitente. Es importante resaltar la acción de 4 personalidades que de una manera u otra jugaron un papel decisivo no solo en la batalla, sino en el tiempo que pretendemos mostrar. Los expondremos muy brevemente. El primero de ellos, don Juan Beltrán, disponía de negocios en Cáceres y fue regidor de la capital en 1820. En 1843 era concejal y todo el cabildo municipal cacereño se había adherido a la sublevación contra Espartero. El 12 de julio, al ser conocedores del desenlace de la batalla de la Cumbre, todos los concejales y demás autoridades municipales simpatizantes de la revuelta huyeron de Cáceres. Beltrán decidió quedarse e hizo de gobernador, alcalde, administrador de Hacienda, múltiples cargos que implicaban jurisdicción. Prácticamente solo, bajo circunstancias tan difíciles, se echó Cáceres al hombro y afrontó responsabilidades de todo tipo, dio órdenes y en la mayoría de las veces las ejecutó él mismo, revelando condiciones muy dignas de alabar y reconocer. Después de la batalla, llegado el capitán general de Extremadura, el general Ricafort, a Cáceres, reconociendo lo ocurrido, emprendió duros reproches contra el ayuntamiento cacereño. Reproches que tuvo que soportar Juan Beltrán, a pesar de que éste solo había cumplido con su deber. El protagonista casi absoluto, don Mariano Ricafort Palacín y Abarca, tenía 67 años cuando libró la batalla de la Cumbre en 1843. Apenas llevaba 10 años en España. Este oscense fue un militar inquieto cuya trayectoria se estructuró por todo el mundo. En 1803 se casó con Paula Antonia Sánchez Lima, oriunda de Oliva de la Frontera, Badajoz. Fue uno de aquellos ayacuchos en Iberoamérica en el intento de sofocar las insurrecciones independentistas de Venezuela, Nueva Granada y Perú. Entre 1825 y 1830 marchó a Filipinas como gobernador, donde promovió el desarrollo de la agricultura y comercio local. En 1832 asumió el cargo de gobernador y capitán general de Cuba, donde tuvo que luchar contra el tráfico de esclavos y el cólera, enfermedad que asoló la isla en aquella época. En 1834, curtido en múltiples enfrentamientos, viajó desde Cuba hasta Burdeos para ser tratado por médicos y desde ahí viajó hasta Oliva de la Frontera, donde poseía casa y propiedades y donde acudía frecuentemente a los famosos baños de Alange. Fue capitán general de Galicia, ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, comandante del archipiélago de las Canarias y capitán general de Andalucía. En marzo de 1843 fue nombrado capitán general del 9º Distrito Militar en Extremadura. Por ello, la conjura de los generales Narváez, Concha y Serrano contra Espartero le sorprendió en Extremadura, donde libró su última batalla, en la Cumbre. Cesó inmediatamente después y se trasladó a Madrid con su familia. Exiliado el regente y tras el juramento a la reina María Cristina, aún pudo tomar sus últimos baños en Alange antes de morir 3 años después, en 1846. Pero de esta batalla no hubiéramos tenido detalle si no hubiese sido por el informe del economista, matemático e ilustrado don Julián de Luna y Peña. El que fuera tío del novelista Felipe Trigo y abuelo del abogado Mario Rosso de Luna, nació en Zarzacapilla en 1789, pero sería en Cabeza del Buey, donde pasaría la mayor parte de su vida. Estudió en Salamanca, Sevilla y Madrid. En 1819 consiguió la Cátedra de Agricultura creada por Real Orden en Badajoz. Fueron de los que promovieron el pueblo de Santa Amalia y la elaboración de mapas topográficos en Extremadura, muy útiles posteriormente en las guerras carlistas. Al final del trienio liberal,
en 1823, fue desterrado a Cabeza del Buey, donde escribió su gran obra Tratado de Economía Política. Su fiel apoyo al general Espartero le condujo a asumir el cargo de jefe político de la provincia de Cáceres, cuando era catedrático de matemáticas en el Instituto de la ciudad en 1840. Es precisamente ese cargo la que le condujo a efectuar el acta sobre la batalla producida en la cumbre en julio de 1843. Ese informe permaneció como borrador varios meses y no salió a la luz hasta que desempeñó el puesto de jefe político en la provincia de Huelva. Luna fue un humanista a quien la política se dibujaba como el pretexto de cambiar la sociedad y por ello se entregó a ella una parte de su vida. El círculo de estas cuatro personalidades se cierra con el adversario del general Ricafort en la batalla. Hasta la fecha, se tenía constancia de una reseña documental en la obra de José II Flórez sobre la vida del general Espartero, en la que, en relación a la batalla de la Cumbre, se le cita como el coronel Básalo, con B. En la misma línea, en el informe del gobernador político Juan de Luna y Peña, aparece como el comandante de caballería Básalo, con V. Este error de transcripción se debió a la españolización que hicieron del apellido italiano de origen genovés Vasallo, con dos S, L y V. Y por este motivo, hasta ahora, no se ha tenido constancia de la identidad del oficial que luchó contra Ricafort en el campo cumbreño. Don José María Vasallo y Moriano pertenecía a una noble familia malagueña muy vinculada al ejército y concretamente al sector de caballería. Nacido en Málaga en 1798, como muchos militares de entonces, su participación en la Primera Guerra Carlista en las filas isabelinas le supuso un trampolín para aumentar su rango y posición. Había que destacar su participación en la batalla de Saelices contra las tropas carlistas en 1838. Estaba casado con Joaquina Machín Martínez y tenía una hija. Fue herido defendiendo el alzamiento de Narváez y resto de generales. Por esta acción fue nombrado coronel de caballería, que era el cargo que ostentaba en la batalla de la Cumbre de 1843, donde debía de tener unos 47 años. Los sublevados intentaron silenciar esta derrota de Vasallo, pero éste sufrió graves heridas en la misma. Este hecho provocó que se considerara su acción y se le reconociera arrojo, valentía, y por ello volvería a recibir honores. En 1855 aparece en la Guía de Forasteros de Madrid. Fue mariscal de campo, caballería, capitán general de Granada y de 1856 a 1858 capitán general de Galicia, hospedándose en el mismo Palacio de La Coruña, donde 20 años antes obtuvo el mismo cargo Mariano Ricafort, su enemigo en la batalla. Murió en 1867. Este trabajo le pone por fin identidad y esclarece quién fue aquel misterioso coronel Básalo. Veamos a continuación cómo se desarrolló la batalla de la Cumbre. En 1843, las noticias de la insurrección del Cabildo Municipal cacereño contra el regente Espartero obligó al capitán general de Extremadura, Mariano Ricafort, a emprender acciones y viajar con sus tropas hasta la capital. Había dispuesto su cuartel general en Trujillo, donde se abasteció de diferentes cuerpos y armas del ejército. El día 4 de julio recibió la noticia de que los sublevados al mando del coronel de caballería José María Vasallo, con 600 soldados de infantería y 100 de caballería, habían partido desde Badajoz en su busca. Consciente de que el número enemigo había aumentado considerablemente, Ricafort recurrió a la psicología. Ordenen que se sirva una cuantiosa comida a toda la tropa y que no les falte de nada, alentó a sus oficiales el día 10 de julio. El 11, descansados y moralmente exalzados, los esparteristas se enteraron de que los sublevados se encontraban en el pueblo de Torremocha. Es por ello que el 12 de julio formaron y marcharon a su encuentro que se produjo en la Cumbre. Cuando las tropas de Ricafort fueron vistas por las de Vasallo desde las inmediaciones de la iglesia cumbreña, los sublevados resolvieron parapetarse en la zona más alta y aguardar al encuentro en ese punto. Eran las 10 de la mañana y el pueblo serviría de embudo para diezmar a la infantería de los de Espartero. Atrincherados los de Vasallo en la zona de la iglesia y en la ermita de San Gregorio, Ricafort avanzó con la infantería dividida en 3 columnas, a cuyos lados custodiaba la caballería, en formación y en dirección diagonal hacia la derecha, donde más adelante,
y salvando las primeras viviendas donde pudieran estar parapetados los sublevados, marcharon sobre los baldíos despejados con la ermita de San Gregorio como meta. En esta situación, una compañía de guerrilleros hizo un semicírculo aprovechando el valle de San Gregorio para colocarse a medio tiro del enemigo. A su derecha se colocó la compañía de Aragón y la caballería cubrió la entrada por Trujillo. No hizo falta emisario para resolver pacíficamente el conflicto. La distancia entre ambos bandos era tan corta que las voces eran perfectamente audibles. Pero aquella intención se desvaneció con el fuego del coronel de caballería Vasallo, quien, confiado por la situación estratégica en que se hallaban y el devenir del país, no dudó en denegar licencia alguna a los del general Ricafort. Las cercas próximas a la ermita fueron envueltas por la compañía guerrillera y la de Aragón, subiendo por el oeste, mientras que una columna de infantería por el norte obligaba a los sublevados a refugiarse en las calles cumbreñas. Ese inicio fue el más violento, donde el fuego de las armas se resolvía en cada cerca y parapetos próximos a la ermita de San Gregorio, que ya Julián de Luna y Peña la describió como arruinada. Siempre en los flancos, la caballería comenzó a saltar las cercas y el resto de la infantería, bayoneta cargada, penetró en el pueblo enfilando calle a calle y casa para no caer en emboscadas. Tras 2 horas de lucha, la gravedad de la herida del propio coronel Vasallo propició la derrota de la columna enemiga. Se hicieron muchos prisioneros, 423 de los 500 soldados enemigos, 40 de caballería, algunos huyeron dirección Badajoz y 25 oficiales. En cuanto a las pérdidas, hay varias versiones. José II Flores, en su obra Espartero, Historia de su vida militar y política, menciona dejando en el campo un crecido número de cadáveres. En la misma línea, Mariano Ricafort, en su parte de guerra, se limita a decir: después de un combate empeñadísimo y desventajoso por mis fuerzas, me apoderé del pueblo no sin una sensible pérdida. Más preciso es Julián de Luna y Peña en el borrador del informe escrito inmediatamente después de terminada la batalla. Lamentable es la pérdida de unos 10 hombres que quedaron muertos en el campo de batalla, y de otros 3 o 4 que habrán muerto de tales heridas que resultaron. Uno de estos heridos lo fue el desatinado Básalo, principal responsable de tantas desgracias. Estas habrían sido más si no fuera tan activo el ímpetu de nuestro valientísimo jefe, subalternos y tropa, los cuales todos a porfía cargaron con tal denuedo que difícilmente podrá tener lugar alguna distinción o preferencia. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta acción? Las heridas de Vasallo y del resto de prisioneros enemigos fueron atendidas en Trujillo y puestos a disposición de la justicia. Lo que quedaba de la columna de Badajoz que habían subido con los sublevados fueron puestos en libertad y pasaron a engrosar el ejército del general Ricafort, quien desde un campamento improvisado en la cumbre redactó de inmediato el parte de guerra. Eran las 3 de la tarde de aquel 12 de julio y marchó hacia Cáceres. Le cito textualmente: tan luego de algún descanso a las tropas, continuaré mi marcha sobre Cáceres, cuya ciudad someteré a la obediencia del gobierno. El 13 de julio, a las 7 de la tarde, las campanas de la capital cacereña repiquetearon incesantemente la llegada de la milicia nacional del capitán general de Extremadura, Mariano Ricafort. Beltrán recibió al ejército y personalidades, aguantó los reproches del general Ricafort y trataron de redevolver la normalidad mientras jaleaban sobre la acción ocurrida en la cumbre, donde la victoria sin precedentes insuflaba el ánimo y el optimismo por los acontecimientos que vendrían. Pero nada más lejos de la realidad. Del 16 al 23 de julio, el todavía regente Espartero estaba bombardeando Sevilla para acabar con los insurrectos cuando se enteró del éxito del sublevado general Narváez en Torrejón de Ardoz. La victoria de este y entrada en Madrid dejaba al regente pocas opciones. Sevilla no podía ser tomada de aquella manera. Los antiesparteristas habían vencido y a Baldomero Espartero no le quedó más opción que exiliarse. A modo de conclusión o conclusiones, la batalla de la Cumbre del 12 de julio de 1843 transcurrió mientras Espartero estaba persiguiendo rebeldes por las sierras de Andalucía y no constituyó más que un mazazo judicial de quien proclamaba la legalidad del pueblo y las Cortes, y a su vez había sido elegido regente para gobernar España hasta la mayoría de edad de Isabel II. Ese mazazo en las postrimerías del exilio fue un éxito efímero que, sin embargo, alberga la historia de aquellos que nos gustaría resaltar en este trabajo. Un golpe en la mesa, cuya victoria no sirvió de nada a Espartero, que en menos de un mes tuvo que embarcar rumbo a Londres a esperar hasta 1848 a que le restituyeran los honores.
No fue una rúbrica en el triunfo militar de Mariano Ricafort, quien viejo y cansado de heridas y batallas, solo pensaba pasar sus últimos años en Oliva de la Frontera y disfrutar de sus baños calmantes en Alange. No resaltó el carácter del economista y jefe político Juan de Luna y Peña, quien fue siempre apartado por sus ideas progresistas y no vio culminado el reconocimiento de su Tratado de Economía Política. No fue digno de mención para Juan Beltrán, el único que no dejó a Cáceres en estado de abandono, acto y tesón por el que nunca obtendría un homenaje. Y no fue la acción predilecta de José María Vasallo y Moriano, cuya herida le recordaría siempre la derrota en aquella batalla y la necesidad de disfrazarla como éxito para obtener méritos de guerra cuando los suyos entraron en el poder. Con este trabajo se esclarece y detalla una de las muchas acciones que imperaron en el siglo XIX español. De nuevo, muchísimas gracias a la Asociación de los Coloquios Históricos de Extremadura por hacernos partícipes en un año más, y quisiera mandar un gran saludo a todos los que me estáis escuchando y mucho ánimo y mucha salud.